Hola y bienvenido a este vídeo donde vamos a aprender cómo depurar un código a mano. El código que vamos a depurar es el correspondiente al ejercicio 3, en el que se utilizan los arrays. En primer lugar, recordemos el enunciado del ejercicio. Programa que lee por teclado 10 números enteros y los guarda en un array. A continuación, calcula y muestra por separado la media de los valores positivos y de los negativos. El primer paso para depurar un código es dar unos datos de entrada escogidos al azar y obtener la salida. En primer lugar, daremos los datos para el array. El tamaño, como dice el enunciado, será 10 y sus elementos serán los siguientes escogidos al azar. Ahora, calculamos la salida del programa, es decir, el resultado que debe dar nuestro código con los datos proporcionados. En primer lugar, la media de los números positivos será 23 y la media de los negativos menos 28,2. Una vez que ya hemos proporcionado todos los datos necesarios, pasamos a la depuración del código. Para depurarlo, lo vamos a dividir en partes y analizarlas por separado. En primer lugar, tenemos la declaración de variables. De esta parte necesitamos anotar todas las variables y su valor, exceptuando el array que se anotará después y el objeto scanner. Por lo tanto, anotaremos la variable i, la variable positivo, la variable negativo, la variable suma positivo y la variable suma negativo, junto con sus valores. Debería de quedar algo así. Como i no se ha inicializado, podemos ver que no se le asigna ningún valor. En la siguiente parte del código creamos el array con los datos que ya hemos dicho. Dibujaremos el array número y sus datos de la siguiente forma. A continuación tenemos un bucle for, el cual calcula la cantidad de números positivos y negativos que hay en el array, así como la suma de ellos. Ahora usaremos el dibujo del array que hemos hecho, así como las variables anotadas. El objetivo es hacer todas las iteraciones del bucle for línea a línea y anotar los resultados. Por lo tanto, el primer cambio que hay que hacer es en la variable i, la cual se inicializa a 0 al comenzar el bucle. A continuación, tenemos que comprobar si la condición del for se cumple, es decir, si i, que vale 0, es menor que 10. Puesto que se cumple, seguiremos con el bucle for. Ya que la variable i la vamos a utilizar para recorrer el array, señalaremos en el array la posición en la que nos encontramos en esta iteración, es decir, la posición 0. A continuación, comprobamos si este elemento del array es mayor que 0 en el primer if. Al ser 5, entramos al if y actualizamos la variable suma positivo, que ahora pasará a tener el valor que tenía antes, más el elemento del array en el que nos encontramos, es decir, 0, que es lo que valía, más 5, que es el elemento donde estamos. Esto da como resultado 5. La variable positivo se aumentará en 1 en la próxima línea, por lo tanto pasa a valer 1. La siguiente línea es un else. La pasaremos por alto junto con todo lo que contenga dicho else, puesto que ya hemos entrado en su correspondiente if. Por lo tanto, la variable suma negativo y negativo se quedarán igual. Una vez terminada la primera iteración y anotados los cambios, pasaremos a la siguiente. El primer cambio es aumentar la variable i en 1 y comprobar la condición del for. Como 1 es menor que 10, señalaremos la nueva posición del array en la que nos encontramos y miraremos si el elemento del array es mayor que 0. Al ser negativo, saltaremos el primer if y vamos directamente al else. En este else encontramos un nuevo if. Como menos 20 es menor que 0, la condición de este if se cumple y pasamos a la siguiente línea, donde actualizamos la variable suma negativo y negativo al igual que hicimos en el caso anterior. Esta vez las variables suma positivo y positivo son las que no cambian. El siguiente elemento del array, una vez aumentamos la variable i para hacer la siguiente iteración, es 0. Por lo tanto, al no ser mayor que 0, no entramos en el primer if y al comprobar el segundo if vemos que tampoco es menor que 0, así que tampoco entramos, por lo que en esta iteración el resto de variables no cambiarán, ya que el número 0 no es ni positivo ni negativo. Continuaremos revisando los elementos del array de uno en uno. Aumentaremos las variables suma positivo y positivo siempre que encontremos un elemento positivo.
o las variables suma negativo y negativo en caso de encontrar un número negativo. En cada iteración debemos aumentar la variable y en 1 y comprobar que sigue siendo menor que 10. Por lo tanto, una vez que i es igual a 10, el bucle for termina. Las variables se han actualizado en cada iteración hasta los valores actuales. La suma de los positivos en el array es 92. La suma de los negativos es menos 141. Hay 4 números positivos, 5 números negativos y un 0. Por lo tanto, lo único que queda es ver la última parte del código donde se calcula la media y se muestra por pantalla. De nuevo, volvemos a analizar esta parte del código línea a línea. En primer lugar, tenemos un if, al cual entraremos si la variable positivo es distinta de 0, es decir, si hay positivos en el array. Como tenemos 4 positivos, entraremos al if y mostraremos el mensaje media de los valores positivos por pantalla y a continuación se mostrará el resultado de la operación suma positivo entre positivos, que sería 92 entre 4 igual a 23. Puesto que hemos entrado a este if, nos saltaríamos su correspondiente else y pasaríamos a la estructura if-else de abajo, la cual es exactamente igual pero con los números negativos. Mostraremos por pantalla el resultado de la operación suma negativo entre negativos, es decir, menos 141 entre 5, que da como resultado menos 28,2. Estos dos resultados son exactamente los mismos resultados que calculamos al principio. Por lo tanto, el código no contiene errores para los datos que hemos escogido. Siempre que vayamos a depurar un código, debemos buscar todas las combinaciones posibles. En este caso, los datos de entrada que teníamos que introducir eran números enteros. Estos son los números positivos, los negativos y el 0. Y como hemos visto, hemos analizado los 3 casos y funcionan correctamente. Con esto hemos terminado la depuración del código. A continuación, elige el próximo vídeo al que quieres ir.